el conflicto Rusia-Ucrania, que ya viene hace tiempo, pero que ahora se ha ido exacerbando o se ha ido intensificando y hay preocupaciones que se metan los europeos y los norteamericanos en este conflicto. ¿Qué están viendo ustedes? Tú, por ejemplo, que manejas plata, ¿qué estás viendo? ¿Qué te preocupa? Me preocupa la dinámica entre Ucrania y Rusia, una coyuntura donde el precio del petróleo, que ya está a 90 y tantos dólares por barril en el Brent, podría dispararse a 110, 120, 130 dólares el barril si se llegara a desatar una situación en ese país. Hay miles de debates. Ahora viene esto de Ucrania y Rusia. Vamos a escalar el escenario de que hay un enfrentamiento bélico donde probablemente moviera Estados Unidos y a Europa en lo envuelva en este escenario bélico, por tanto dispare los precios del petróleo. Por un lado tú tienes la inflación, con unos precios más altos, algunos dicen el escenario es que crearía una recesión porque entonces el consumidor tendría que pagar más, por tanto bajaría el consumo y eso de alguna forma crearía un estado de stagflation. O sea que por un lado no tienes crecimiento, pero con un disparo en la inflación. ¿Ese escenario es probable? ¿Y qué efectos tendría? Sí, el futuro solo lo conoce Dios. La pregunta es cuál es la probabilidad. O sea que en cuanto todo escenario es probable, la pregunta es si la masa de probabilidad ha aumentado o ha disminuido en los últimos meses o semanas. Y la realidad, Xavier, es que definitivamente ese escenario estagflacionario, la probabilidad que se le imputaría a ese escenario ha aumentado ostensiblemente. También hay que añadir un punto que se me olvidó comentar anteriormente, es que en los últimos 3 meses los indicadores de órdenes nuevas, ¿no? Los New Orders Component del ISM, que es el índice de difusión de sentimiento empresarial, ha mostrado unas caídas sostenidas. Entonces, y en segundo orden, la curva de tipos de interés, por ejemplo, entre el 2 años y el 7 años, no solamente la curva spot, sino la curva forward, ¿no? A futuro, han comenzado a invertirse. Y eso históricamente denota situaciones donde las condiciones financieras están tornándose más estrechas. En tercer y último orden, los márgenes del costo de endeudamiento de los bonos basura, los junk bonds, se han estado ensanchando de forma sostenida en las últimas semanas. Y eso generalmente, de nuevo, es consistente con un escenario más probable de desaceleración o incluso recesión. Aún es prematuro hablar de recesión. De nuevo, no es que estamos esperando una recesión, pero ciertamente los riesgos de una recesión en los próximos 12 a 18 meses han aumentado ostensiblemente. O sea, dos cosas claras. Cuando dices que la curva se invierta, es que la expectativa del interés a corto plazo aumenta mucho más que la expectativa de interés a largo plazo. Ahora, todo estos escenarios que tú hablas es independientemente si hay un efecto bélico, geopolítico, digamos, en el tema de Rusia-Ucrania. O sea, que ya esas preocupaciones existen y ahora lo que se le mete, vamos a decir, en esta fórmula o esta comida que se está preparando, se le mete esta variable que es el tema del geopolítico, lo cual lo complica aún más. Absolutamente, es un efecto de combustión adicional que no se necesitaba porque, como comentamos y comentaste, la economía ya ha estado demostrando, manifestando algunos signos de vulnerabilidad. Y de nuevo, una coyuntura donde la bolsa de valores, el mercado accionario, no necesariamente está cotizando americano. El internacional es otra situación, es mucho más barato, pero el mercado accionario americano sigue estando caro bajo métricas históricas. Cuando tú hablas en posiciones defensivas, específicamente ¿a qué te refieres? Si me refiero a sectores poco cíclicos, sectores defensivos como de consumo, de salud, utilities, ¿no? de servicios públicos. También me refiero a calidad. De las acciones que deben estar en la cartera, deben ser acciones de empresas con un balance sheet, ¿no? Unos estados financieros muy robustos. Y en tercer orden, también me refiero a posiciones defensivas en cuanto a la ponderación a cash, a efectivo, debe de ser mayor que lo que es usualmente. Si usualmente se tiene un 5%, se debe tener un 10% o un 15%, y el componente en acciones debe estar por debajo de lo que sería normalmente. Y entonces cuando tú hablas de cash es porque hay una expectativa de que si la curva se invierte, estaríamos hablando que hay un escenario probable de que los intereses a corto plazo aumenten, lo que sería que los instrumentos emitidos por el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, serían más llamativos porque tendría una tasa de interés mayor, ¿correcto? Correcto, absolutamente. Y el otro, o sea que hay
dos riesgos latentes. Uno es la dinámica en Ucrania y Rusia, que dada la estrechez del abastecimiento en el sector petrolero, abre las puertas a un escenario de donde el petróleo se dispara y desata expectativas de contracción, de recesión mayores. Y en segundo orden, una bolsa de valores que está cara a nivel histórico, con lo cual el potencial de una compresión en los múltiplos de evaluación, esa posibilidad es bastante mayor que lo que hubiera sido hace un año o 6 meses. Carlos Asile, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. El gusto es mío, Xavier. Gracias por tenerme.